justicia penal de alguna manera es una especie de rostro del grado de modernización que hay en un Estado. México desde 2008 está empeñado en la reforma penal, cambiar su sistema de justicia hacia uno de tipo transparente, abierto, acusatorio. Pero ¿dónde estamos? ¿En qué lugar nos encontramos respecto de lo que está pasando en otros países del continente, Estados Unidos y otros países latinoamericanos? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y regresamos aquí a nuestra mesa. La reforma al sistema de justicia penal será de los cambios estructurales que sí verá concluir la administración del presidente Peña Nieto, pues su plazo de vencimiento es 2016. A un año de que deba estar implementada en todos los estados y en el DF, el gobierno conminó a los gobernadores electos a trabajar en unidad más allá de colores partidistas para cumplir con un proceso que inició en 2008 con la administración de Calderón. El problema es que avanza con lentitud en la mayor parte de los estados, a pesar de que es la principal respuesta institucional a la inseguridad que tiene en la impunidad a su mejor aliado. Al país le urge hacer realidad los juicios transparentes y expeditos, pues hoy una sentencia tarda años y la guerra contra las drogas y el delito tiene sobrepobladas las cárceles, aunque no siempre de auténticos autores criminales por la fabricación de culpables. A pesar de todo ello, el gobierno sostiene que el delito ha bajado y que incluso hay ciudades más inseguras en Estados Unidos. ¿Cómo estamos respecto a la justicia en otros países? ¿Qué experiencia y buenas prácticas hay en otros lados contra la inseguridad? ¿O el delito o la lucha contra las drogas? Posiciones. Número 1. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que la justicia expedita y confiable no admite banderas, por lo que llamó a todos los gobiernos, incluyendo los 9 recién electos, a que trabajen para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. México vive un momento decisivo para arribar a una justicia eficaz, transparente y sobre todo al alcance de todos, lo subrayó. Número 2. La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, ha reconocido que la puesta en operación del nuevo sistema penal acusatorio supone un desafío para todas las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos en el país, pero pidió cumplir con los requerimientos antes del plazo fijado para junio del 2016. Las entidades federativas y la propia federación han caminado en distintos ritmos, pero no hay que perder de vista la meta comprometida en junio del 2016, señaló. Número 3. Para el gobierno de Estados Unidos es una prioridad apoyar a México en su transacción al nuevo sistema de justicia. Así lo aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. ¿Qué tanto nos hemos modernizado en el sistema de justicia respecto de otros países que, por ejemplo, en el continente compartimos problemas comunes como el problema del narcotráfico, la lucha contra las drogas, la población carcelaria, etcétera, etcétera? Son muchos temas comunes, pero ¿qué tanto estamos más modernos o más atrasados que otros países de América Latina? De eso vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas. Me da mucho gusto recibir en este estudio que haya accedido y que nos acompañe George Gascón. George, un gusto. Mucho gusto, buen día. George fue subdirector de la Policía de Los Ángeles y actualmente es fiscal del distrito de San Francisco. Sí. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Y, por supuesto, mil gracias a María de Los Ángeles Fromo. Usted la conoce perfectamente y ha estado con nosotros varias veces aquí. Gracias. Ella es la secretaria técnica del Consejo para la Implementación de la Justicia Penal. Gracias, Pepe, por invitarnos nuevamente a tu programa y ahora con un invitado extraordinario. De lujo. Y vamos a empezar con él, si te parece, porque como se trata un poco de comparar, necesitamos que nos miren desde fuera. George, tú lo sabes, no hago mayor introducción. México está empeñado en cambiar su sistema de justicia. Sí. Es una asignatura pendiente. Internamente se trata de un problema que en el país, tanto el acceso como la procuración, como la administración de justicia, es un viejo problema de vieja data y me gustaría saber desde tu punto de vista, conociendo los casos de Estados Unidos, California en lo particular y América Latina, qué tan atrasado o qué tan modernizado ves a México respecto a otras experiencias. Bueno, primero que nada, yo creo que es importante, yo no daría la distinción entre modernizado y atrasado, simplemente son diferentes sistemas, ¿verdad? Okay. Pero me parece a mí que el sistema adversarial que México está embarcando ahora es un sistema que le da una oportunidad a adquirir mayor justicia. Yo creo que es un sistema que le empieza a dar una oportunidad tanto al acusado como a la víctima a tener una voz más fuerte
Y yo creo que si se implementa y se desarrolla de una manera, una buena manera, yo creo que le puede dar a la comunidad mucho más, un mejor sentido del sistema y le puede dar una formación diferente a cómo la relación entre la comunidad y la justicia. Y ¿Qué yo creo significa desarrollarlo bien? Bueno, yo creo que desarrollarlo bien, primero que nada, es poder comunicar claramente al pueblo de que este sistema va a incrementar la justicia, la transparencia, que va a incrementar la efectividad del sistema, de que va a ser un sistema que va a ser no solamente más justo, pero va a ser más económico y más eficiente. ¿Sientes, en Los Ángeles, que estamos comunicando correctamente, que el Estado mexicano está comunicando lo que está pasando con su sistema de justicia, con sus... con este cambio, con esta transformación, siguiendo el cuento de George? Yo creo que ese es uno de los puntos claves que tenemos que hacer. El presidente de la República, en el foro ciudadano que tuvimos y que tú nos permitiste comentar aquí con Ernesto Canales, puntualizó que una de las instrucciones al gobierno federal era tratar y hacer todo lo necesario para lograr una mayor comunicación de los beneficios, en qué consiste, para qué es, por qué es un sistema penal acusatorio y adversarial. Entonces, la tarea está ahí, empezar a tener toda una estrategia nacional. Ya empezamos con una red de voceros, con una serie de hashtags, estamos tratando con redes sociales el tema, pero lo importante es que la ciudadanía vea esto con un rostro humano. En México estamos acostumbrados a que todo era de papel, todo era atrás, nadie sabía qué estaba pasando. Ahora todo es transparente, todo es puesto a la luz pública y el conocimiento ciudadano, esa es la clave. Por eso estamos empeñados y gracias a tus espacios y que nos permiten precisamente empezar a comunicar lo que está sucediendo en México. La tradición en este país ha sido más bien, digamos, una cultura legal, pero una realidad divorciada de la legalidad. Sí. La gente no cree en el acceso a la justicia y piensa que la justicia se negocia más que se aplica. Es una cultura vieja y si estamos hablando de comunicar, George, una cosa es los esfuerzos que haga, digamos, el aparato público, las instituciones, y otra la cultura de la gente. Tú tienes experiencia, por ejemplo, de el trato con los migrantes que llegan a Estados Unidos y tienen que entrar a un sistema de justicia totalmente distinto del que viven en los países de origen, tanto México como Centroamérica, etcétera. ¿Cómo es y cuáles han sido experiencias o prácticas exitosas para garantizar acceso a la justicia en Estados Unidos a los migrantes, en caso de que las haya, porque entiendo que también hay retos importantes ahí que no se han cubierto? Bueno, indudablemente que hay retos y los Estados Unidos es un país muy diverso, son 50 estados, inclusive el estado de California, que es el estado más grande del país con 50 millones de habitantes, tiene 58 condados, ¿verdad? Y cada condado tiene un fiscal y cada fiscal hace el trabajo de su manera dentro del esquema de la ley. Pero en la experiencia mía, por ejemplo, en el trato con la comunidad de migrantes, una de las cosas que ha trabajado muy bien es siempre, primero que nada, mucha comunicación. Los medios ayudan mucho, pero también mucha comunicación por ejemplo, con las iglesias y con las organizaciones de no lucro que están trabajando con esos grupos. Y uno de los mensajes que se le da siempre es que su estado migratorio es inconsecuente cuando estamos hablando de que ellos son víctimas de un crimen o cuando tienen que acudir a la ley para algún tipo de ayuda. Entonces es una batalla bastante grande porque mucha gente, francamente, vienen ya de su país con miedo a la ley y llegan a los Estados Unidos y el miedo ese se multiplica. Exactamente, y entonces ven a la policía como el enemigo, ven a los fiscales como marcianos, ¿no? Y entonces es muy importante poder comunicar, sobre todo poder comunicar en el lenguaje de ellos. Cuando estamos hablando, francamente, por ejemplo, en San Francisco de migrantes, no estamos hablando solamente de Latinoamérica, estamos hablando de China también. Entonces, hay políticas públicas deliberadas, por ejemplo, abogados que hablen las dos lenguas, que haya traducción, etcétera. Absolutamente. Por ejemplo, en San Francisco le garantizamos a todo de que van a tener acceso en su lenguaje. Y es bien complicado, porque, por ejemplo, cuando estás hablando de la comunidad china, son varios lenguajes, ¿verdad? No solamente el mandarín y el cantonés, pero hay otros. Estamos hablando que tenemos comunidad vietnamita, desde luego tenemos una comunidad latina bastante grande, la mayoría de Centroamérica en San Francisco, por ejemplo en Los Ángeles más de México y en el área de la Bahía más de México, pero en San Francisco en sí mucho más de Centroamérica. Y tenemos abogados y tenemos gente que asisten, trabajadores sociales que asisten a las víctimas, que hablan el español,
Y esa es una comunicación que es continua, que sí, no solamente tu estado migratorio no nos interesa, pero además de eso te vamos a tratar en tu lengua y vamos a hacer todo lo posible para entenderte culturalmente, porque inclusive el lenguaje solo, sin el entendimiento de la cultura, hay problemas. Por ejemplo, yo te voy a decir, nosotros hemos tenido varios casos involucrando víctimas mexicanos, pero son indios y no hablan el español, ¿verdad? Y ahí tuvimos un problema porque al principio no vamos a hablar español, estos pobres casi ni hablan español, y tuvimos que empezar gente que hablaban sus dialectos. Lo logramos, pero ahí fue un reto mucho más grande. Inclusive tuvimos que trabajar con el consulado mexicano en San Francisco para poder adquirir la capacidad lingüística para poder tratar con ellos. Decía George, y dice bien, muchas veces llegan a Estados Unidos y ya llegan con temor a lo que han vivido en la justicia ahí. ¿Cómo se van a acercar aquí al nuevo sistema de justicia penal en Los Ángeles con temas como, por ejemplo, la tortura? Muchas veces se arrancan confesiones, se declaran culpables a partir de tortura, o el problema que voy a entrar después también con George, que es el tema de las drogas. Mira, definitivamente tenemos que hacer toda una sensibilización de este cambio. Y es empezar a ver que la base del sistema acusatorio va a ser la investigación científica. Y eso cómo lo comunicas a una ciudadanía que a veces tiene miedo incluso de tener un acercamiento con la policía, de tener confianza en qué va a suceder si va a una investigación y no va a terminar siendo investigado. Pero las cosas están cambiando y la intención ahora, y como lo he dicho, es unir todos los esfuerzos de toda la sociedad con las autoridades para que se entienda la magnitud de esta transformación y empecemos a generar legitimación. En eso estamos empeñados. Voy a tener que hacer un corte comercial y regresamos. Me quiero meter un poco a cómo está trabajando el sistema de justicia en Estados Unidos respecto de la población migrante, no solamente de los migrantes, sino de la población hispana allá, que tiene atiborradas las cárceles para la implementación de la reforma penal. Me quedé contigo, George, y ahí hay un asunto que me preocupa. Tienes por un lado que buena parte de esta transformación de la justicia en México, y entiendo que también en Estados Unidos, es el desarrollo de justicia alternativa. En el caso de Estados Unidos, junto con una disminución importante, por ejemplo, de las medidas punitivas contra las drogas, no solamente contra la marihuana, lo comentábamos antes de entrar al aire, sino mucho más general, y un problema grave de sobrepoblación en las cárceles, y sobre todo latinos y afroamericanos. Sí, bueno, una de las cosas que hemos empezado ya en San Francisco, por ejemplo, creamos varios sistemas. Uno de los sistemas que creamos son las tribunales de vecindarios, y este es un proceso donde tenemos voluntarios que son comerciantes o residentes de áreas dentro de la ciudad, que son entrenados y pueden servir como tribunales para casos menores. En estos casos, cuando se presenta una persona ahí no se involucran abogados, inclusive, es todo hecho por la gente local ahí. El acusado admite responsabilidad. Es como tribunales vecinales. Exactamente, vecinales, y es como un sistema restaurativo completamente. Esto es como casi si fuéramos a regresar al sistema de justicia indígena, ¿verdad? Donde es la aldea, la tribu, vamos a arreglar este problema, vamos a reparar el daño que se le hizo a la víctima o a la comunidad, vamos a buscar la manera de que tú no sigas reincidiendo, y vamos a movernos hacia adelante y nos vamos a olvidar y te vamos a dar una oportunidad de reintegrarte en la comunidad sin tener antecedentes criminales. Cuando la persona se acuerda a eso, pues van en ese proceso, y hemos visto que inclusive estos tribunales tienen mejores resultados que los tribunales regulares. Otro escalón que tenemos es el que le decimos tribunales colectivos, o lo que le decimos problem solving también en inglés, que es para arreglar problemas. Y estos están dedicados, por ejemplo, con gente que tiene problemas de drogadicción, o gente que tiene problemas con adicciones, salud mental. Ahora vamos a empezar uno inclusive para los jóvenes adultos entre los 18 y los 25 años. Una de las cosas que sabemos es que los jóvenes, el cerebro del ser humano no se desarrolla completamente hasta después de los 24, 26, 27 años. Entonces, en reconocimiento de eso, estamos creando ahora un tribunal que precisamente utilizamos trabajadores sociales y psicólogos y eso, y tratamos de ver cómo podemos reducir el índice de la criminalidad en este grupo y reducir el encarcelamiento. Y entonces, desde luego, si ninguno de estos sistemas trabajan, tenemos las cortes tradicionales, que son las acusatorias, donde ahí ya tienes el defensor y el fiscal, básicamente como contendientes con el juez,
y un jurado. Las penales, vaya. Exactamente. ¿Cuáles crees que de estas nos funcionen y qué porcentaje crees que lleguen a ocupar dentro del sistema penal la parte de justicia alternativa y sobre todo el impacto para disminuir la población carcelaria, que igual que en Estados Unidos aquí hay una sobrepoblación, un hacinamiento grave? Es por eso que hoy estamos en un seminario internacional de experiencias compartidas, porque queremos tomar ideas. Ya México empezó con un programa piloto de cortes de drogas. Estas cortes ya están funcionando en 5 estados como un piloto y Nuevo León, que ya había avanzado considerablemente en instruirlas. Y lo importante ha sido los resultados que estamos teniendo. Muchos primodelincuentes que lo hacen por un delito, que quieren obtener recursos para poder tener acceso a la droga, pueden ir a ese tipo de corte de drogas y estamos ya haciendo este planteamiento, por ejemplo, en el Estado de México, que ya lleva muchos años el sistema acusatorio, para ver una opción todavía para fortalecerlo. Tenemos también algunas medidas ya de justicia alternativa que están no necesariamente con una corte de vecinos, pero sí con facilitadores, con orientadores que hacen las veces de tratar de encontrar una solución entre las partes, y eso nos está llevando a que, por ejemplo, el 92-93% ya no se está judicializando y finalmente las cárceles vamos a empezar a ver cómo se están reduciendo. El caso típico que estamos en la Ciudad de México viviendo es que muchos de los delitos menores ya se están arreglando en estas conciliaciones y estamos dejando de ingresar gente a la cárcel por 3,000, 2,000 pesos, por algunas lesiones incluso de daño en propiedad ajena, riñas, y que se pueden solucionar de esta otra manera. Tú lo comentabas hace rato y la pregunta sería, ¿qué es lo que tiene más impacto? Digamos, esta parte en el cambio de las cortes, en la Procuración de Justicia, o disminuir, por ejemplo, la parte punitiva sobre drogas. Bueno, yo creo que las dos, ¿verdad? Pero yo creo que, por ejemplo, la reducción de la parte punitiva es muy importante. Yo creo que la transparencia que trae este tipo de sistema también es muy, muy importante, porque parte de todo esto es que el público tiene que creer en el sistema. Si el público no cree en el sistema, tú puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si la gente no cree que es justo, si la gente no cree que es equitativo, no va a trabajar. Entonces, este tipo de sistema, porque lo estás haciendo todo en público, tienes la audiencia, el público puede ver lo que está sucediendo, la gente ve los resultados inmediatos. Cuando se vea la reducción de encarcelamiento y vas a ver eso y no necesariamente incremento en la actividad criminal, esos ahorros que se empiezan a desarrollar, esa manera de recuperar recursos sociales y recursos económicos que se pueden reinvertir en otras cosas, todo eso la gente lo empieza a ver y empieza a crear otro nivel de aceptación. Hay un tema que creo que cada vez compartimos más, y es la relación entre niveles de pobreza y exclusión del acceso a la justicia. En Estados Unidos también el tema de la pobreza creció enormemente en los últimos años. ¿Cómo enfrentar ese reto que finalmente tiene que ver con lo que decía George, creo, hace un momento, la construcción de la confianza y creer que independientemente de los recursos que tengas, si eres pobre, rico, lo que sea, vas a tener el mismo acceso y las mismas oportunidades de ser juzgado? Ese es uno de los grandes retos que México tiene para acreditar este nuevo sistema, legitimar a sus autoridades, darle la posibilidad a cualquier nivel social de nuestro país de acceder muy rápidamente a tener justicia como víctima o en su momento que sean respetados sus derechos humanos cuando sea acusado de un delito. Esto realmente nos tiene que llevar un trabajo de coordinación a todas las instituciones para ir generando esa eficiencia. ¿Dónde confían más? Cuando empieza a haber resultados, cuando la gente de boca a boca, oye, sucedió esto y automáticamente me repararon el daño, pude tener un acceso orientado con un asistente jurídico que no me costó. Eso tenemos que empezar a difundir las historias de éxito que ya en nuestro país se están dando. O sea, no estamos ya empezando de cero, llevamos ya 7 años y estamos a 1 año de que el sistema tenga que estar implementado y tenemos historias de éxito que contar.
¿Y qué buenas prácticas o qué fórmulas interesantes al respecto han encontrado en este asunto del acceso a la justicia, George? Sí, bueno, por ejemplo, Estoy pensando en los migrantes otra vez, migrantes mexicanos y también población mexicana ya viviendo allá, ¿no? Desde luego, bueno, muchas cosas que hacemos. Primero que nada, el sistema constitucional de los Estados Unidos garantiza que toda persona tiene derecho a la defensa si van a ser acusados de un crimen donde puede ser encarcelado. Entonces, automáticamente hay derecho a la defensa. Desafortunadamente lo que pasa, y también estamos hablando de un país muy grande como lo es México, ese derecho a la defensa se interpreta de diferentes maneras en diferentes lugares. En San Francisco es bastante absoluto. Quiere decir que la persona va a tener no solamente representación legal, pero va a tener buena representación legal durante el proceso completo. La otra parte es que, francamente, en mi oficina, una de las cosas que nosotros hemos creado una cultura de que nosotros no estamos interesados simplemente en utilizar la ley para penalizar a una persona, pero utilizar la ley para resolver problemas. Entonces, hasta los acusados saben de que si nosotros podemos encontrar una alternativa que va a trabajar para ellos y al fin del día va a arreglar el problema y va también a ayudar a la víctima o a la comunidad, lo vamos a hacer aunque no haya penalidad ninguna. Entonces, ese es un proceso que la gente van como dice la doctora Fromo, la gente empieza a oír, va hablando de uno al otro y empieza a incrementar la aceptación del sistema. O sea, es un giro mental completo, ¿no? La ley no es para castigar solamente o para perseguir, sino para resolver problemas. ¿Qué reto, ese cambio en jueces, abogados litigantes? Todos hemos pasado por algunos de los, ¿no? de los estrados. Exacto, la justicia de banderilla. Sí. Y bueno, mentalmente, pues lo que está ahí más bien es unos niveles de corrupción altísimos, Ángeles. No estamos revelando ningún hilo negro. Ayer lo comentábamos incluso en uno de los foros. Es la dignificación también de la función de estas personas, de los policías, de los ministerios públicos, de los defensores. Y ese es un gran reto. Hoy ya tenemos la mira puesta en los policías. El presidente ha hecho toda una estrategia, como decíamos, no solo de mando único, sino de dignificación del policía. Y por otra parte, ahora estamos mirando a tener salarios que sean pues equitativos entre ministerios públicos, entre defensores. Hoy hay una gran diferencia y una gran distancia entre unos y otros, y más aún cuando hablamos de jueces. Entonces tenemos que hacer un equilibrio, una tarea de que también ellos se sientan reconocidos por el trabajo que tienen. Es una de las cuestiones más difíciles que tendremos en los próximos meses y quizás en años de seguir luchando porque esta dignidad de los funcionarios de justicia pueda permear para todos los niveles. Me voy contigo y en el mismo tono, George, pues me imagino que me pregunto cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde policías y otras partes del sistema de justicia han convertido en un modo de vida, de una forma de sobrevivir y de explotar, por ejemplo, la lucha contra las drogas, el modelo prohibicionista, lograron ir cambiándolo, por ejemplo, en el caso de San Francisco, vencer las resistencias. Sí, bueno, mira, en el caso de California, no de San Francisco. Perdóname, de California. Sí, en el caso de California ha sido el primer estado que el año pasado, y fue una iniciativa a nivel estatal, que yo inicié, donde los votantes acordaron de que toda posesión de drogas, de cualquier tipo de drogas para uso personal, iba a convertirse en un delito menor en vez de un delito mayor. No estamos hablando de la marihuana ha sido una infracción por muchos años. Lo que hemos visto es inmediatamente varias cosas. Primero que nada, hemos visto una tremenda reducción en las cárceles, en la población, pero hemos visto tremenda oposición, sobre todo de gente que están en los cuerpos policiales, los fiscales y eso. Y parte yo creo que es, francamente, porque llevamos 3, 4 décadas donde esto se ha convertido en una industria. En los Estados Unidos, inclusive, hay cárceles y prisiones privadas. Tenemos sindicatos que son muy fuertes, entonces la gente lo empiezan a mirar con un poco de recelo, porque es como esto es un ataque al modo de vivienda mío. A intereses creados. Exactamente. Sí.
Pues se nos fue el tiempo, muy agradable, sobre todo muy ilustrativa la plática. Muchas gracias. Muchas gracias a George Gascón. Él fue subdirector de policía en Los Ángeles, fiscal de San Francisco actualmente. Y muchas gracias, María Los Ángeles Fomo, como siempre, secretaria técnica para la aplicación de la reforma penal. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos mañana aquí, 7:30, desde que les la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.